y ajustar antes de intervenir o ajustar antes de entrar en una bucle de inversión muy alta en energía, tiempo, talento. Los prototipos nos permiten sortear eso de una manera mucho más rápida. Y entonces por eso hablamos de iteración, y la iteración es la evolución con intención. Nosotros no aprendemos e iteramos solo porque así lo dice el proceso y listo. Entonces no es solo poner a prueba por volver a poner a prueba, sino justamente porque necesitamos probar, ajustar y volver a intentar. Y por eso teníamos estas flechitas que veíamos en la visualización de los diamantes, porque nos invita todo el tiempo a que no solo estamos iterando cuando prototipamos, estamos iterando también en la investigación, en la ideación, cuando pasamos por muchas ideas, la intentamos, la volvemos, la ajustamos. Entonces, la iteración es que podamos evolucionar, pero siempre con un sentido, con unos aprendizajes integrados para ponerlos de nuevo a rodar en la vida real de cara a volver a recibir unos aprendizajes y volverlos a aplicar. ¿Qué se puede iterar entonces? Se puede iterar la experiencia de un servicio, una interacción específica, digital o no digital, un mensaje incluso, una narrativa, una forma de comunicar, un objeto, una herramienta o inclusive un momento emocional clave en nuestra experiencia, bien sea un momento emocional clave en la venta, en la queja o en el reclamo o en unos momentos que para nosotros son claves dentro de nuestra experiencia ofrecida. Básicamente, todo lo que active una emoción o genere una decisión puede y debe ser prototipado. Eso quiere decir que si nosotros partimos la experiencia que queremos generar, bien sea a través de un producto o de un servicio, y a cada uno de esos momentos le asignamos la emoción que queremos tener allí. Queremos tener sorpresa, queremos tener alivio, queremos tener acompañamiento, seguridad. Cada uno de esos momentos que activa o genera una emoción o una decisión, como bueno, en este momento tienen que decidir si toman el servicio o lo dejan. En este momento tienen que decidir si el producto lo quieren que les llegue a la casa o lo recojan en tienda. Todos esos momentos de decisión deberían tener un ejercicio de prototipado para validar si efectivamente eso que estamos imaginando sucede en la realidad. Entonces, como les decía, prototipar e iterar no es solo mejorar la idea porque sí, todos sabemos que los productos o servicios siempre son susceptibles de mejorar, de evolucionar, pero no es hacerlo por hacerlo y por cumplir la tarea, sino es entender que es una forma muy poderosa de recoger señales reales sobre cómo estamos impactando en la vida de las personas. Y eso es lo que nos lleva y nos reúne hoy acá, en entender cómo estamos impactando en la vida de las diferentes personas a las que queremos llegar. Y de nuevo hago hincapié en que a pesar de que algunos tengan unos productos que sí sean B2C y otros que sean unas organizaciones B2B o B2G, igual estamos impactando, bien sea impactando a nuestro cliente o al consumidor o al beneficiario. Y eso es una responsabilidad enorme. Cuando nosotros ponemos allá afuera un producto, un servicio, una experiencia o un negocio que busca impactar la vida de las personas, deberíamos saber cómo recogemos esas señales para leer con claridad el impacto que estamos generando y que el impacto no quede a merced de lo orgánico y la vida, sino que nosotros podamos entender cómo puede ser un acto intencionado. Y sobre eso les voy a contar más adelante. Lo primero que necesitamos preguntarnos para poder tener claro el impacto es saber si tenemos claro cuál es ese propósito superior que queremos alcanzar con lo que creamos. Y cuando hablo por propósito superior es más allá de lo económico, más allá de las ventas o más allá de, aún si es sin ánimo de lucro, más allá del sostenerse como entidad, como organización o como empresa. Estamos hablando del propósito superior como ese impacto que queremos generar en los demás. Entonces, esta es la primera reflexión que los invito a hacerse y es, ¿lo tienen o no lo tienen tan claro? ¿Tenemos claro que queremos al final impactar de qué manera en las personas? Y para eso vamos a hacer una actividad.
De nuevo, vamos a trabajar en Menti. Si quieren, pueden escanearlo acá. Si no, Dani, yo le pasé a Raque el link del Menti. Cuéntame si tú también lo tienes. Sí, sí, ya lo Perfecto, compartimos por maravilloso. aquí, por el chat. Gracias. Y entonces lo que van a pensar es, piensen en un producto o servicio o en su combo de productos y servicios. Y pregúntense qué quiero que mis productos o servicios logren en la vida de mis audiencias. Puede ser tanto en mi audiencia consumidora como en mi audiencia, perdón, mi audiencia cliente como mi audiencia final beneficiaria. Y escriban en una sola palabra esa palabra que capture el propósito superior, que puede ser una emoción o un estado. Entonces el propósito superior no puede ser dinero, puedo decir cualquier cosa. No es una emoción, no es un estado. Piensa en el propósito en clave de eso. Una emoción que quiero lograr euforia, quiero lograr asombro o quiero generar un estado de calma, de tranquilidad, de paciencia, de... Entonces vamos a, voy a dejar de compartirles en este instante para movernos al Menti y proyectarlo ahí. Eh, Creo que todavía no han podido entrar o sí. Ah, ya veo que creo que dos personas están ahí. Listo. Entonces vamos a tomarnos 2 minutos para pensar en esto. Y son las y 20, veamos a las y 22. Listo. Entonces, vemos por acá ya un par de respuestas. Voy a parar esto, aunque creo que ya no se puede, el parar el timer. Bueno, gracias, Dani. Entonces, vemos unas dos grandes palabras que son motivación y seguridad. No sé si alguno quisiera contarnos sobre esas palabras, si alguien tiene estas dos palabras que puso, pero también si alguna de las que vemos por acá, de escucha con sentido, esperanza, alegría, reconocimiento, autonomía, presencia. ¿Alguien quisiera contarnos sobre ese propósito? Mayra, te escuchamos. Sí, nosotros estamos abocados específicamente a ver y a solucionar el problema de la cuidadora de familia, que es una mujer que tiene toda la carga pesada del hogar y también del familiar que tiene que atender. Para nosotros es vital el alivio, el sentirse con ese alivio, segura, respaldada, que sabe que puede contar con eso. Maravilloso. Por ahí, de hecho, inclusive también lo veíamos de quienes lo pusieron en inglés, ¿no? Relief. Gracias, Mayra.
¿Alguien más quiere contarnos sobre su propósito último? Rodrigo, cuéntanos. Buenas, ¿todo bien? Nosotros nos enfocamos, ¿no?, en lo que es la parte de la que es la seguridad. Nosotros nos dedicamos a lo que es la parte de adherencias, tratamientos, y todos estos sentimientos no es solo la parte de lo que es el paciente, sino el cuidador, ¿no? Porque la tranquilidad de una persona cuando es una persona dependiente, de tranquilidad que tome la medicación, no tiene que estar preocupándose de preparar la medicación. Y como decían recién, eso recae muchas veces en las jefas de familia, que tipo están siempre pendientes de eso. Entonces sacarle esa preocupación de la cabeza, ¿no? Le da lo que es seguridad, tranquilidad y autonomía, puede hacer también un poco tener tiempos para poder hacer sus propias cosas, ¿no? Entonces, por ese lado. Gracias. Y sí, creo que tanto como desde lo que nos decía Mayra, inclusive tú, Rodrigo, es como al final esto parece ser una cadena de emociones o de estados, ¿no? Lo que implica el tener alivio y desencadena también probablemente en tener em, tranquilidad, en tener serenidad o lo mismo que tú decías, mencionabas, Rodrigo, y es esto implica entonces tener mayor autonomía, tener mayor certeza. Entonces, al final, creo que una forma también muy interesante de ver qué quiero que logren mis audiencias en la vida y cuál es ese propósito por el que estoy haciendo lo que hago, más allá de que esto sea sostenible, lucrativo, escalable y demás, es cómo quiero desencadenar una serie de emociones y de estados positivos en la gente. Y eso al final se traduce en cómo puedo elevar la calidad de vida en la medida que sea posible desde mi espacio, ¿no? Desde mi producto, mi servicio. Y es movernos en pro, pues, de elevar un día a día o al menos un bienestar o una calidad en la medida de lo posible cada vez más alta y mejor. Bueno, entonces, ahora, gracias. Vamos a avanzar una vez entendido el propósito. Miércoles, esperen porque ahora no los estoy viendo yo a ustedes. Eh, Listo. Entonces, ¿por qué pensábamos en el propósito superior o en ese fin último al que queremos llegar? Y es precisamente porque me sirve de introducción a algo que justamente dicen Desmet y Polymer, que son uno de los autores más importantes de lo que les voy a contar a continuación. Ellos tienen esta cita que dice, es bastante difícil, quizás incluso imposible, encontrar un ejemplo de un producto que no haga feliz al menos a una persona. De una forma u otra, todo diseño busca contribuir a la felicidad del usuario, ya sea aumentando su bienestar o resolviendo o reduciendo amenazas a ese bienestar. ¿Por qué les cuento esto? Porque quisiera introducirlos en una de mis ramas del diseño que me parecen más relevantes y más interesantes cuando se trata de pensar en cómo aportar a la felicidad, bienestar y calidad de vida de las personas mayores, que es el diseño positivo. El diseño positivo se pregunta cómo el diseño puede contribuir intencionalmente a la calidad de vida de las personas, específicamente a su felicidad. ¿Y por qué hago hincapié en la palabra intencionalmente? Porque seguramente desde los diferentes productos y servicios que se crean puede haber un mejoramiento en la calidad de vida de las personas y puede darse de manera natural y orgánica. Pero lo que plantea el diseño positivo es que eso debe ser algo que tiene que estar diseñado y pensado desde el primer momento, que no debe ser algo que se dio paulatinamente, inesperadamente y orgánicamente, sino yo hice todo lo posible desde el diseño de mi producto, de mi servicio, de mi experiencia, hice todo lo posible y diseñé cada uno de los puntos de contacto, de las tácticas, de lo que está detrás, desde mi modelo de negocio hasta el front. Diseñé cada una de esas cosas para que intencionalmente la calidad de vida de las personas pueda mejorarse y específicamente pueda impactar en su felicidad. Entonces es un ejercicio activo, no pasivo, no espera a que se dé causalmente allá en el mundo. Entonces se pregunta dos cosas puntualmente. ¿Cómo desde el diseño podemos aumentar la felicidad de las personas y apoyar sus esfuerzos para llevar unas vidas plenas y satisfactorias? Y lo segundo, cómo pueden los procesos de diseño integrar de forma explícita esa intención de aumentar la felicidad.
Entonces, tiene en cuenta no solo el resultado final, sino el proceso de diseño mismo, que sea un proceso juicioso, activo e integrando esa forma explícita de aumentar la felicidad de nuestros individuos y comunidades, que como ustedes lo han mencionado en varias ocasiones, aquí no solo se puede beneficiar o impacta a la persona mayor o impacta a algún único usuario. Estamos insertados en unos sistemas sociales y en unos ecosistemas sociales que la gran mayoría de veces, pues si hay un individuo que está bien, repercute en su círculo inmediato, luego en su círculo medio, en su círculo más lejano. Algunos de ustedes hablan precisamente del cuidador y ese es un gran ejemplo, ¿no? Como no solo impacto el bienestar de la persona a quien cuida, sino quien cuida también y por ende también el círculo del cuidador, pero también del paciente y así sucesivamente. Entonces, aquí pensar en individuo y comunidad es sumamente importante. Es no solo pensar de manera particularizada, sino cómo esto es potencialmente ampliado en términos sociales y colectivos. Y entonces, seguramente esto es algo que ustedes se están preguntando y pensando, y es bueno, pero hablamos de la felicidad y lo vimos en uno de los propósitos, de manera muy protagonista en esta nube de palabras. La felicidad tiene tantas definiciones como personas en el mundo, ¿no? Si yo le preguntara hoy a Mariam, a Rodrigo, a Claudia, a Daniela, ¿qué es felicidad para cada uno de ustedes? Seguro van a resaltar 7 definiciones de felicidad diferentes. La felicidad para unos puede ser el compartir tiempo con los que amo, para otros la felicidad puede significar ser coherente con mis principios, para otros la felicidad puede ser el estar en plenitud. Entonces, sabemos que la felicidad tiene tantas definiciones como personas en el mundo. Y es precisamente por eso que las percepciones personales o juicios de valor que una persona tiene sobre su calidad de vida es como nosotros estamos definiendo la felicidad acá. Es el grado en que la vida es buena para quien la vive. Entonces, eso significa que la felicidad se define acá dependiendo de cómo una persona está midiendo que su vida es una buena vida. De nuevo, puede ser que para Rodrigo una buena vida sea el poder llegar todas las tardes a mi casa y poder tener un espacio donde dormir. Pero para Mayram eso puede significar el poder, no sé, caminar todos los días. Entonces, aquí es importante que vemos la felicidad no como un todo o como algo homogéneo o como algo general. Lo vemos o lo definimos y lo entendemos desde el diseño positivo como esa vara que ponen las personas en las que deciden cómo su vida es buena para quien la está viviendo. Y entonces aquí hay 3 cosas importantes que son o que nos empiezan a dar los pilares del diseño positivo. Lo primero, que esta apreciación de la vida debe considerarse como un fenómeno de múltiples componentes, tanto afectivos como cognitivos. La felicidad es compleja precisamente y llegar a ella pues tiene en términos de su complejidad, no porque solo sea difícil, sino porque tiene tantas aristas que juegan en esa definición de lo que una vida es buena o no. Mayra. Sí, perdona que te interrumpa, me quedé con la definición que dijiste, pero entonces nos estás diciendo que la felicidad no es una meta abstracta, sino más bien un acto de diseño, al fin de poder lograr que convertirse como una especie de puente que conecta a unos con otros con un propósito. ¿Eso es lo que nos quieres decir? Correcto, gracias por decirlo en esa forma, porque al final la felicidad empieza a ser un vehículo entendido desde las diferentes varas en las que las personas pueden estar midiendo eso. Entonces, sí, es una forma en la que nos acerca a el alivio, la autonomía, la educación, ¿no? Nos empieza a entender, a hacer entender para cada persona cómo llegar a ese propósito final entendiendo que precisamente para cada individuo la calidad de vida y esa vara de felicidad o de una buena vida pues va a variar, pero exactamente es tal cual lo que mencionaste. Em, lo segundo que es importante es que las iniciativas de diseño positivo tienen la intención deliberada de fomentar una apreciación duradera de sus vidas. Y esto es muy importante para este segmento porque nos dice que lo que buscamos es que la gente pueda sentirse en consonancia y en congruencia con su vida el mayor tiempo posible.
inclusive quienes están tratando o quienes, sus productos o servicios tienen que ver con una etapa vital de la vida en donde ya se tiene, no sé, un estado más afectado de lo cognitivo, de lo motor y demás, pueden quizás experimentar y han podido ver en sus usuarios finales o en sus pacientes una sensación como de desarraigo de la vida. Em, y es natural, los seres humanos cuando estamos en un momento específico, es posible que dejemos de seguir viendo la vida como algo a lo que nos interesa estar vinculados, pero a veces eso llega más temprano de lo que nosotros quisiéramos. Y así como también lo podemos ver en unos pacientes más terminales o con unas condiciones más difíciles, también seguramente ustedes lo han podido ver en unas personas que aún tienen todavía una cantidad de vida, o por lo menos de años de vida cronológicamente, pero tienen un desarraigo con la vida y una sensación quizás de algo que sabemos que no es de ninguna forma la vejez, pero que a veces lo plantean así, y es como el ocaso, como aquí ya, pues ya no hay mucho por hacer, ya no hay mucho por intentar, y lo que busca el diseño positivo, por el contrario, es que se pueda fomentar una apreciación duradera por la vida lo más que se pueda. Y por último, también es importante mencionar que contribuir a la felicidad es el propósito explícito y central, pero no simplemente un efecto secundario afortunado del diseño. O sea, no es algo que se da de manera colateral, lo que les he mencionado antes. Entonces, cuando se trata de definir una vida deseable, claramente habrá cierto grado de diferencia entre las preferencias y prioridades de cada persona. No en vano se denomina bienestar subjetivo porque reside en la mirada de quien lo experimenta. Las preferencias, valores, habilidades y aspiraciones y la sensación de lograrlos varían de persona a persona. Y una solución de diseño única para todos probablemente esté condenada al fracaso. Entonces, aquí hay algo importante y es que desde la teoría del diseño positivo se habla de manera indistinta como sinónimo felicidad y bienestar subjetivo, por lo que ya les he explicado antes. Lo podemos encontrar en la literatura de ambas formas. Cuando hablan de bienestar subjetivo, hablan de felicidad y cuando hablan de felicidad, hablan de bienestar subjetivo, precisamente porque reside en la mirada de quien lo experimenta. Y esa es la gran razón de por qué dicen que una solución de diseño única para todos, pensando en que todos quieren descanso, que todos quieren tranquilidad o que todos quieren plenitud, pues está probablemente condenada al fracaso. Ahora sí, vamos a entrar a los tres componentes del diseño positivo. El diseño positivo se basa en estos tres pilares, en el diseño para la virtud, diseño para el significado personal y diseño para el placer. Vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de estos. Entonces, cuando hablamos de diseño para la virtud, estamos hablando de todo aquel diseño que busca que se pueda apoyar a las personas en ser su mejor versión de persona, en ser su mejor versión de buena persona. Lo segundo, cuando hablamos de diseño para el significado personal, estamos diseñando para estimular a las personas a alcanzar sus metas, cualquiera que sean sus metas. Y por último, cuando hablamos de diseño para el placer, estamos hablando de todo aquel diseño que busca evocar emociones positivas. Entonces, estos componentes, cuando se cruzan, cuando desde los diferentes diseños yo puedo apoyar a mi usuario a ser su mejor versión de persona que quiere ser, cuando puedo ayudarlo a estimular, alcanzar sus metas y puedo evocar en él emociones positivas. Lo que nos dice el diseño positivo es que en la triangulación de estas cosas, de estas tres cosas, está lo que llaman el florecimiento humano. ¿Qué es el florecimiento humano? Es esa intersección de punto ideal donde las personas florecen, donde las personas sacan entonces o sale a flote esa versión de ellos en la que más florecida está, es decir, está más abierta, más radiante, más feliz precisamente. Entonces, cuando se triangulan estas tres y se integran, no tienen que integrarse de la misma forma y eso lo vamos a ver más adelante. Eso no significa que desde mi producto o servicio yo tenga que hacer todo
tengo que apoyarlas a hacer su mejor versión, estimularlos para alcanzar metas y evocar emociones positivas en el mismo grado, no. Yo puedo, desde mi producto o servicio, enfocarme de manera mucho más clara en estimular a las personas en alcanzar sus metas y de una manera un poco más tímida o en menor grado, apoyarlas a ser buenas personas y evocar emociones positivas. Lo importante es que lo podamos hacer en alguna medida, no en la misma medida. Porque allí lo que nos dice el diseño positivo es que cuando nosotros tocamos esas tres áreas en las personas, podemos encontrar como resultado unos seres humanos en donde están floreciendo, en donde están mostrando su versión, digamos, más enaltecida. Y entonces aquí hago una aclaración importante. Aunque los ingredientes esenciales son universales, estos, diseño para la virtud, el significado personal y el placer, sus manifestaciones son personales y dependen del contexto y del ámbito de vida, ¿no? Porque, de nuevo, ser buena persona va a diferir de lo que Claudia piense, Daniela piense, Paula piense, ¿no? Y lo mismo, vamos a tener metas diferentes y emociones positivas de forma muy diferente. A eso nos referimos con las manifestaciones que son personales y dependen totalmente del contexto en el que estemos viviendo y el ámbito de vida que estemos viviendo. Entonces, para hacer mayor profundidad frente a lo que es el florecer, según los autores, se define como el funcionamiento humano óptimo y vivir todo el potencial personal o ser la mejor versión de uno mismo. Para florecer, además de tener emociones positivas, una persona debe tener también un sentido de significado, compromiso, interés y propósito de vida. Entonces, florecer es un símil muy bello con respecto precisamente a las plantas, porque es ese estado quizás en el que se siente de manera más integral la vida, se siente de una manera más óptima y se siente también que se está teniendo un potencial personal desde la mejor versión que uno puede ser. Em, de hecho, numerosos estudios nos han confirmado que no son solo los recursos personales los que hacen feliz a una persona, sino cómo se aprovechan. Entonces, no es solo el tenerlo, también seguramente hemos conocido muchas personas, no solo personas mayores, sino personas de todas edades, que aunque tienen todo en la vida o casi todo en la vida, no lo aprovechan. Y entonces eso hace que su florecimiento quizás no se vea de la misma forma que otros, en donde no necesitan abundancia de recursos, sino lo que necesitan es saber cómo aprovecharlos. Y como ya hemos hablado en el taller pasado, aquí no solo estamos hablando de los recursos económicos, estamos hablando de los recursos emocionales, intelectuales, culturales, sociales. Vamos a hablar entonces en detalle de cada uno de estos tres pilares para que los entendamos bien. Por cada uno vamos a hacer también un ejercicio. Entonces empecemos con el diseño para el placer, que como lo veíamos hace unos minutos, busca diseñar para evocar emociones positivas en las personas. Entonces, el diseño para el placer aborda la felicidad que proviene del disfrute del momento, es decir, de un bienestar subjetivo que se alcanza a partir de la suma de unos placeres momentáneos de una persona. Este tiene un enfoque muy lindo porque tiene un enfoque del presente, del aquí y del ahora. No, digamos, no desconoce que en el pasado y en la remembranza y en la memoria también haya espacio para el placer, pero busca que las personas puedan estar conectadas con el presente a través de esas emociones positivas y que además el placer puede ser de muchas formas, físico, social, psicológico o ideológico. Y para ello vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces, ¿esto cómo lo soporta? Hay un documento que se llama Los rostros del placer del producto, 25 emociones positivas en las interacciones humano-producto. Esto fue pensado precisamente como lo dice su nombre, muy específico a los tangibles, a los productos, pero a medida que se han venido utilizando esta tabla de las emociones, se han dado cuenta que esto también se da en las experiencias y en los servicios, no solo en los productos. Entonces, Desmet, el mismo autor del diseño positivo, exploró en el 2012 cómo los productos pueden generar una amplia gama de emociones positivas, más allá de satisfacción funcional o estética, o sí, como armonía estética. Identifica entonces estas 25 emociones específicas, las categoriza también, en donde a veces lo que vemos en los recuadros azules son las emociones que
más verbalizan las personas con mayor facilidad. Empatía, afecto, aspiración, felicidad, ¿no? Como disfrute, optimismo. Y estas son las que él entendió que son más fáciles de verbalizar por las personas. Sin embargo, lo que encontramos al lado de estos recuadros son unos matices de, por ejemplo, lo que es la empatía o lo que es la gratitud o lo que es el interés. Y entonces a veces esto lo que nos permite es, cuando hablamos de empatía, no englobarlo en un todo, sino abrir un poco más nuestra capacidad de nombrar diferentes emociones que queremos generar. Y cuando hablamos de empatía, preguntémonos si lo que queremos es generar simpatía o respeto, o si lo que queremos generar, por ejemplo, cuando hablamos de queremos generar interés, lo que queremos es generar inspiración, fascinación. Esto lo que ha permitido a los diseñadores es que seamos mucho más puntuales con las emociones que queremos generar con nuestros productos o servicios. Que no solo hablemos de grandes emociones, como queremos generar, sí, gratitud, sino queremos también ser puntuales porque a medida que somos puntuales con las emociones que queremos generar y el tipo de placer que queremos generar, nos permite diseñar unos puntos de contacto y unas tácticas y unas estrategias más intencionadas y mucho más efectivas. Entonces les voy a mostrar 4 ejemplos de productos específicos para personas mayores que vienen ejemplificando los diferentes tipos de placeres que hay. Entonces, cuando hablamos del placer físico, hay un ejemplo muy claro, un ejemplo de una empresa canadiense que se llama Soulful Indulgence, que literalmente es un spa para personas mayores. Busca promover a través del masaje, de la relajación y de todo lo asociado al spa un estado de placer, de disfrute. Es un claro ejemplo del placer físico. Luego, cuando hablamos del placer social, aquí les traigo un ejemplo de una activación española que lamentablemente creo que ya no volvió a darse, o hace rato que no encuentro una versión actualizada de esto. Pero eran unos encuentros llamados Cocinamos Generaciones. Y era un encuentro intergeneracional en donde juntaba generación, pues distintas generaciones, por supuesto, incluyendo a personas mayores, en el que se reunían a cocinar platos. Y no solo los mayores enseñaban, sino también los jóvenes. Era un ejercicio de transmisión de saberes. Aquí el placer es mucho más social, es menos físico. Claro, todas las áreas se pueden conectar, pero aquí era claro que las personas estaban asistiendo por supuesto, por el aprendizaje, pero sobre todo por la oportunidad de conectar con otros. Cuando hablamos entonces del placer psicológico, este es un ejemplo estadounidense. No es una marca específica, es como un estilo em, de utensilios que son utensilios adaptativos para personas con movilidad reducida, específicamente en las manos. Quienes ya experimentan una movilidad reducida, el comer se vuelve muchas veces un acto en el que alguien más me tiene que ayudar. Estos utensilios tienen una maravilla y es que rotan, entonces no le pide a la mano rotar si ya no se puede, sino el utensilio como tal, el cubierto rota, hace el ejercicio que ya la mano no puede hacer. Tienen unas formas de agarrar muchísimo más ergonómicas, más adaptables y estas manillas que aseguran que el utensilio o que el cubierto no se caiga. Este es un claro ejemplo de placer psicológico, porque activa una emoción positiva en cuanto a la autonomía, en cuanto a lo mental. El impacto mental y emocional que se tiene cuando alguien más me tiene que dar la comida es inmenso, es muy importante. Y entonces este producto logra activar el placer desde lo mental, desde lo psicológico, el devolverse la capacidad de creer que se sigue siendo capaz, aún con unas limitaciones puntuales. Y por último está el placer ideológico. Este es uno de los muchos ejemplos que seguramente en sus distintos países se encuentran, pero este es un ejemplo español de una agencia de viajes específicamente para personas mayores llamada Vacaciones Seniors. Buscan entonces juntar a diferentes viajeros mayores que les gusta viajar y encuentran en el viaje una forma, digamos, como intencionada de invertir su tiempo, sus ahorros y su vida. Porque empieza a ser entonces un ejemplo de placer ideológico, porque el viajar es una posición, digamos, desde mis creencias también, ¿no? A lo que yo le encuentro valor en invertir o en gastar mi dinero.
Entonces aquí, por supuesto, tiene lo social, tiene inclusive lo psicológico, pero sobre todo lo ideológico en términos de lo que yo quiero hacer con mi vida en ese momento vital y lo que yo quiero hacer con mis decisiones, con mi dinero, con mi tiempo libre. Pues viajar es uno de esos claros ejemplos que reúne eso. Vamos entonces a hacer un ejemplo para entender un poco mejor sobre el diseño y el placer. Vamos a hacer un ejercicio llamado el periódico soñado. Van a elegir un producto o un servicio de ustedes. Puede ser uno que ya exista o esté por lanzar o en desarrollo. Piensen qué tipo de placer genera. Genera placer físico, social, psicológico o ideológico. Y ahora imaginen que ese producto tuvo tanto éxito que llegó a la portada del periódico más importante de su país. La idea es que van a escribir aquí el titular y el subtítulo de lo que ese periódico está anunciando en términos del placer que genera. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer como si fueran de la editorial del periódico. Les llega esta noticia de este producto ha sido tan exitoso y ustedes van a redactar ese titular soñado que quieren que salga en la primera plana del periódico, pero sobre todo mostrando cuál es el placer que está generando, qué es lo que está entregándole a la gente, qué tipo de emociones positivas está detonando allá afuera para que fuera tan exitoso que apareció en la primera portada del periódico de cada uno de sus países. Entonces, eso está en el Menti, ya mismo se los voy a activar. Listo, ya pueden hacerlo allí. Voy a dejar de... Ah, ya les dejé de compartir pantalla. Listo, para eso démonos 3 minutos para que lo piensen y lo pongan allí. Listo, son las y 50, las y 53. Ay,
Listo. Bueno, aquí vemos un par de titulares interesantes. No sé si alguien nos quiere contar sobre su titular, que se soñaría que publicaran en su periódico más importante de su país sobre su empresa, producto o servicio. Yo escribí ese que dice, escucharte como nunca antes y como copete, el mundo descubre en su propia voz todo lo que la mente ya está diciendo sobre su último control de su vida. Eh, la verdad que es una visualización que hago seguido. Sale la noticia de que la gente ahora tiene el control de su salud, sabe cómo está, puede tomar decisiones mejor informadas y sobre todo tengo la fantasía de que algún día la noticia va a ser que eh, las enfermedades neurodegenerativas son como una gripe o algo de lo que uno se hace cargo, no algo que es una condena. Yo tengo la fantasía de lograr que esto sea algo de lo que uno simplemente tiene que hacerse cargo, no que es una sentencia. Em, Tomar el control de su propia vida, es como el fin último también de esto. ¿Sientes que de los cuatro tipos de placeres, cuál crees que empieza a ser el más relevante o como el ingrediente más importante de esos placeres para que eso pueda darse, para que este titular ocurra? Me cuesta encajonarlo. No se pueden crear categorías, ¿no? Porque es un placer hedónico en algún punto, en el sentido de mientras yo soy consciente, mientras yo estoy al mando, intuyo que trabajando con adultos mayores vos tenés experiencia suficiente de lo mucho que incomoda, indigna, molesta, duele no estar en control, ¿no? Pero yo creo que es un placer hedónico un poco de seguir siendo quien es el protagonista de mi vida. Em, no sé si vale generar una Sí, categoría más. vale, vale, por Ah. supuesto. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere compartirnos su titular soñado que se sueña que puedan publicar? Bueno, veamos a ver si aquí hay un par, mil y una historias impactando la recordación para siempre, el placer de revivir momentos inolvidables. Este me gusta, sobre todo porque muestra em, como no son cosas excluyentes el revivir, pues no sé, el rememorar y el sentir placer, aun si está en el presente. Viajes con sentido, personas mayores descubren el mundo con emoción, libertad y compañía en cada paso. Movilidad sin límites, una propuesta para AM, no sé qué quieren decir ahí, para estar presente donde la vida pasa. Bueno, ojalá guarden estos titulares y prontamente, en un futuro muy inmediato, nos digan que se dieron y que se cumplieron. Pero bueno, gracias por quienes participaron. Vamos entonces a avanzar con el siguiente pilar y es el diseño para el significado personal. Este se define o aborda la felicidad que proviene de las metas y aspiraciones personales que pueden ser tanto a corto o a largo plazo. Em, También le da lugar a que puede derivarse de la conciencia de los logros pasados o de un sentido de progreso es una meta futura. Y esto es muy importante porque a veces cuando hablamos de meta, parece que nos pone también ¿cómo decirlo? Como un lastre de si la meta no se cumple, parece que allí no habría entonces esa satisfacción. Y aquí hay algo en el diseño para el significado personal y es que también le da lugar, pues, no solo a los logros pasados, sino al hecho de hacer progreso. Y creo que lo veíamos en el taller pasado, si no estoy mal, creo que Rodrigo nos hablabas de eso, que era una de las formas en las que mantenías la motivación intrínseca de las personas y era mostrarle cómo desde la retrospectiva, que te permite ver cómo has avanzado, se estaba pudiendo mantener esa motivación intrínseca. Eso es justamente parte de lo que el diseño para el significado personal busca. Y es que no solo demos como logro las metas que se alcanzan,
a corto o a largo plazo, sino los progresos que se hacen hacia una meta futura. Y entonces aquí es importante hablar del enfoque de las capacidades, que seguramente algunos de ustedes han escuchado. Este es un enfoque en el que habla de cómo la capacidad de las personas para llevar a cabo acciones y alcanzar objetivos valiosos va más allá de solo tener unos recursos tangibles y económicos. Se basa entonces de que para poder tener una vida plena o acercarse a esa versión de vida plena que queremos tener, se requiere como cada ser humano o requerimos como cada ser humano cierto grado de libertad para perseguir metas personales, metas que cada uno definirá, por supuesto. Entonces es muy valioso este enfoque porque nos dice, de nuevo, que no es solo tener los recursos para cumplirlos, es el sentir o tener esa libertad para sentir que puedo perseguir esa meta. Entonces le hace un espacio a la sensación y a la percepción de libertad frente al avanzar aquello que quiero lograr. Por lo tanto, el enfoque se centra en fomentar esas capacidades que permitan a los individuos perseguir su propia versión de una vida plena y que le permita a los individuos actuar con libertad en la medida que sea posible para perseguir esas metas personales. Y entonces aquí les traigo tres ejemplos, cada uno haciendo énfasis a estos subpilares del significado personal. Lo primero, cuando hablamos de diseñar para lograr metas y aspiraciones, no sé si alguno de ustedes conoce este producto que se llama GrandPad. Es un producto estadounidense, es algo muy parecido a una tableta. Y es un gran ejemplo de metas y aspiraciones porque lo que este dispositivo permite es una multiplicidad de acciones encaminadas a lo que cada persona mayor quiere hacer en ese momento vital. Eso le permite estar en contacto con familiares, le permite estar en contacto con otras comunidades, digamos que no necesariamente conoce, pero hay comunidades de tejido, de crochet, de cocina. Le permite también tener momentos de ocio, pero sobre todo lo que busca pues es conectar, que las personas mayores no estén aisladas ni del mundo, ni de sus comunidades, ni de sus núcleos, sino que puedan estar en contacto con el resto de la sociedad y de los otros grupos. Esto porque es un ejemplo de metas y aspiraciones, pues porque es una de quizás de las metas, así como la autonomía y la agencia es una de esas en las que parece ser transversal a las personas mayores, el relacionamiento y el todavía contar con relaciones activas de diferentes índoles es una de las metas más importantes que las personas mayores em, verbalizan en esa etapa vital. Entonces, este producto le permite a las personas acercarse a esa meta y cumplir más bien esa meta que es el seguir en contacto con el mundo y con las diferentes comunidades y grupos sociales que le interesan. Storyboard es un ejemplo de logros pasados. Este es un producto que me gusta que además no es digital, es un producto editorial que funciona como un diario compartido en el que busca que las personas o los grupos familiares que todavía tienen personas mayores vivas dentro de sus familias construyan un libro de aprendizajes a lo largo de la vida, que las personas mayores les cuenten a sus familiares o a sus grupos las historias de su vida y los aprendizajes. Entonces tiene preguntas como, abuelo, cuéntame cómo era estudiar en tu época, o abuela, cuéntame qué significó para ti casarte a tu edad, o a la edad en la que te casaste, perdón. Em, entonces, este libro lo que permite es dejar memorias y dejar legado frente a una serie de vivencias y saberes y aprendizajes de las personas Experiences mayores. and learnings Entonces, este es un from gran elderly ejemplo de logros people. pasados porque So lo this que is a busca clear es example of past encontrar achievements en mirar para atrás y en la and try to vida vivida ejemplos de legado que buscan perdurar a lo largo de la familia. Y el último es el de la meta futura. Este es un estudio de actividades creativas español que tiene una línea de talleres que se llama Pintamos Mucho y es únicamente dirigida para personas mayores que nunca han pintado en su vida,
pero en este momento quisieran arriesgarse a hacerlo o intentar hacerlo o aprender a hacerlo. Entonces no busca personas expertas, no busca personas que ya hayan pintado toda su vida y aquí quieran seguir aprendiendo. Por el contrario, le da un espacio a esas personas que por mucho tiempo pospusieron ese hobby, quisieron aprender a pintar, pero por X o Y razón no lo lograron cumplir en su vida. Entonces los acerca a esa meta futura, que es eventualmente aprender a pintar de una manera decente, no para convertirse en pintores profesionales, no para convertirse en artistas y ganarse la vida con eso, sino con el hecho de saldar un poco esa deuda del pasado de yo siempre quise pintar y no lo hice. Entonces permite a las personas acercarse a esa meta futura. Listo, vamos a hacer entonces la actividad del diseño para el significado personal y se ha denominado Museo Plateado. Van a volver a elegir un producto o servicio. Elijan aquel que les ayude a los usuarios a sentirse realizados, orgullosos o en camino hacia una meta personal significativa. Piensen qué aspiraciones personales ayuda a cumplir, qué logros celebra o facilita o cómo contribuye al sentido de propósito del usuario. Y ahora imaginen que el producto tuvo tanto éxito que llegó al Salón de la Fama del Museo Plateado. Escriban ese testimonio que ustedes quisieran que acompañe esa pieza que está en el museo. Un testimonio imaginado de un usuario que cuente cómo este producto transformó su vida para poner en la ficha de la obra. Piensen cómo su producto o servicio le permitió avanzar hacia su significado personal, en otras palabras. Listo, entonces para ello vamos a tener, les voy a dejar la pantalla de las instrucciones. Para ello vamos a volver a tener unos 3 minutos. Más que una ficha de museo soñado, es un tweet de museo soñado, ¿no? No, Sí. veo que no entra nada. Sí, 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 está corto. Está cortísimo.
Listo, entonces veamos algunos de estos ejemplos que ya vemos de testimonios de nuestro museo plateado. ¿Alguien quiere voluntariarse para explicar el suyo? ¿Fernando? ¿Quieres ser voluntario Sí, asignado? acá me voluntario, sí. Sí, cuéntanos. Bueno, nada, nuestro sueño es que la gente utilizando nuestra herramienta verdaderamente cambie sus hábitos. Cambiar los hábitos en torno a la salud cerebral es el 70% de la solución. 30% es farmacológico y todavía en la mayoría de los casos no está disponible, entonces tenemos que hacernos cargo de lo que podemos. Pero lo lindo de esto es que muchas veces te dicen comer mejor y no se ve que te sentís mejor. Acá se ve inmediatamente. Si vos te inscribís en un club y empezás a jugar al dominó en un club, al mes siguiente tus valores mejoran y se ve inmediatamente. Entonces te ayuda a tomar decisiones que te hacen bien y te permite ver que estás mejor. Súper, Fernando, gracias. ¿Alguien más quiere contarnos sobre su testimonio soñado del Museo Plateado? Dale, Graciela. Pues un poco yo estaba pensando en el tema de que realmente cuando uno aprende, cuando uno tiene la oportunidad de compartir experiencias con otros y vivir como en ese tema de comunidad, poder soltar lo que uno siente cuando muchas veces se siente frustrado, yo creo que todo eso hace que yo vuelva a vivir mi vida y no realmente vivir en el de la persona que cuido, porque como me cargo tanto, pues tengo todo el tema emocional y dejo mi vida de lado. Entonces creo que ese es el tema de lo que yo busco. Maravilloso, maravilloso, como no desplazarse a uno mismo, ¿no? Y volver a ser también protagonista de su vida. Gracias, Graciela. Mayra. Lo que pasa es que a mí me faltó el tiempo porque yo escribo y después lo paso. Bueno, más o menos Ah, para mí significaría, el testimonio es el despertar de Rosa. Por años mi nombre fue La que cuida. Hero Silver no solo me devolvió mi identidad al profesionalizar mi labor y conectarme con otras. Recuperé mi tiempo y mi valor. Hoy no solo cuido con orgullo, lidero mi propia red. Volví a ser dueña de mi vida. qué bello. Gracias. Muy parecido al objetivo de Graciela, ¿no? Ajá. Poder ser, volver al centro de uno mismo también, sin que eso no implique el descuidar a otros o el desprenderse del cuidado. Pero en muchos casos parecen ser cosas excluyentes, ¿no? El ser protagonista de mi vida y el también poder cuidar a otros. Muchísimas gracias a las dos y a nuestro voluntario, súper voluntario Fernando. Listo. Bueno, entonces vamos a ir con nuestro último pilar, que es el diseño para la virtud. Mm, el diseño para la virtud aborda la felicidad o el bienestar subjetivo que proviene de promover comportamientos alineados con valores éticos o ideales de excelencia humana. Se basa en la proposición de que existe un modo ideal de comportamiento hacia el cual cada ser humano aspira. De nuevo, esto no es general, no es que haya una definición total, única y global y universal de lo que es un comportamiento ideal. No existe una versión global o universal de lo que todos los seres humanos deberíamos aspirar a ser. De nuevo, esto está cruzado y tiene una transversal de lo que es para cada uno. Sin embargo, cada uno de nosotros, si estamos aspirando en nuestros comportamientos, llegar a una aspiración de seres humanos que queremos ser. Queremos ser unos seres humanos empáticos, bondadosos, nobles, familiares. Cada uno de nosotros tiene una aspiración de ser humano, una versión de ser humano al que está encaminando sus acciones diarias para llegar a ser eso. Eso es el diseño para la virtud.
Y entonces, en el marco del diseño para la virtud, existe herramienta que seguramente también han visto en algunas ocasiones de virtudes y fortalezas. Entonces, las virtudes son definidas como unas cualidades más bien universales y valiosas en sí mismas, en donde la gran mayoría de los seres humanos en este planeta reconocemos como una cualidad virtuosa. Eso vendrían siendo las virtudes. Y según Seligman, que es parte de quien promueve el diseño positivo, existen 6 virtudes fundamentales en todas las culturas, digamos que pudo identificar a lo largo de sus investigaciones, que independientemente de nuestro enfoque cultural, parece haber entonces estas 6 virtudes que se manifiestan de manera diferente en cada cultura y que se expresan mediante unas fortalezas de carácter. Entonces, para poder acercarme a esa virtud, a esa cualidad que es valiosa en sí misma, hay unas fortalezas que me permiten encaminar hacia eso. Entonces, si vamos a hablar de sabiduría, las fortalezas que permiten a las personas acercarse a una versión más sabia de sí mismos. Las fortalezas que le están ayudando a esto es la creatividad, el amor por el aprendizaje, perspectiva, curiosidad y el tener como juicio y criterio. Esto es más o menos así como se lee esta gráfica que les estoy mostrando en el lado derecho. Vemos en la parte exterior las virtudes que concluye Seligman y lo que va dentro de los triángulos son esas fortalezas que permiten a las personas acercarse a esa virtud o a esa versión virtuosa de cada uno de nosotros. Y entonces, les traigo solo 4 ejemplos, no les traje 6 para no abrumarlos y además no gastarnos todo ese tiempo, de productos que empiezan a acercarnos gracias a esas fortalezas a unas versiones ideales de cada uno. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de el coraje, que si nos devolvemos, el coraje tiene como fortalezas como la honestidad, la perseverancia, me cuesta un poco traducir el bravery y el zest, pero quizás como la valentía nos permite entonces acercarnos allí. Porque les traigo este ejemplo de los Silverts, que son unos zapatos de una marca americana. Tienen un gran número de productos. Están todos pensados para fomentar la autonomía de las personas mayores y también de las personas de posoperatorio. Em, entonces, estos zapatos, lo que vemos acá, tienen una maravilla y es que permiten, pues al no tener cordones, también están diseñados para que las personas puedan seguirse vistiendo ellos solos, no depender de alguien más, que en muchos casos, sobre todo en algunas generaciones mucho más mayores, por ejemplo, yo lo veía en mi bisabuela, tenían una como prudencia del cuerpo muy grande y cuando llegaron a una etapa ya mayor en donde no podía vestirse ella misma, era una de las cosas en las que más le costaba que sus hijas o sus nietos la vieran, porque sentía que estaba trascendiendo un espacio tremendamente íntimo. Entonces el vestirse significaba para ella un momento muy crítico de como un retroceso en la versión de ser que ella quería ser. Esta marca entonces permite eso, el poder acercar desde la valentía, desde el coraje, desde la fortaleza el poderse seguir vistiendo solo haciendo unas renuncias. Probablemente estos zapatos no están presentes en todos los estilos o en todas las formas, o no hay miles de camisas o miles de vestidos. Pero esta marca lo que les permite a las personas pues es seguir acercándose a esa versión, a esa mejor versión autónoma que están pensando ser o que quieren ser. Otro ejemplo que tenemos acá es el de Toys Aren't Us. Esta es una marca de juguetes asiática en el que se dieron cuenta que hay muy poca representatividad de personas mayores en los juguetes para niños y hacen toda una línea de juguetes representando personas mayores, pero también sus casas, sus espacios, sus artefactos. Entonces empieza si nos devolvemos un segundo al de humanidad, tenemos el amor, la ternura, la amabilidad, la inteligencia social
como fortalezas que están un poco acá, ¿no? Cómo encaminamos desde el amor y desde la ternura a una versión de aquellos seres que quisieran formar, por ejemplo, a sus hijos en una versión más humana posible, acercar a sus hijos en términos de humanidad. Entonces, esta marca de juguetes permite, a través de eso, de la representación, del amor, de la ternura, del respeto, ampliar las posibilidades de representación que ven los niños hoy en día con lo que juegan y no solo ver Barbies, no solo ver Max Steel o no solo ver unas versiones más jóvenes de los seres humanos, sino también darle cabida a las versiones mayores de seres a los que eventualmente esos niños se convertirán. Luego está Joy for All, esta también es una marca americana, y es una marca que funciona con terapia a través de peluches. Hace terapia para personas mayores únicamente a través de peluches. Y tiene un ejercicio muy interesante porque permite como desmitificar un poco el peluche como únicamente un objeto para unas generaciones pequeñas y solamente el peluche como un elemento de juego en etapas tempranas de la vida, sino muestran cómo a través de estos objetos, solo hacen peluches de animales, permiten acelerar unos procesos de terapia en personas mayores desde el juego, pero también desde el cuidado, desde el amor. Si nos devolvemos a la parte también de sabiduría que estábamos viendo antes, está la creatividad, el amor por el aprendizaje, la perspectiva, la curiosidad. Todo esto se activa a través de estos productos y servicios, acercando precisamente a esa versión más sabia de lo que queremos ser. Y por último está Relish, esta es una marca del Reino Unido que tiene una serie de productos más que para personas mayores, personas con Alzheimer y algunos tipos de demencia. Y este que ven acá, su producto estrella, es un radio que busca fomentar la autonomía en personas precisamente con Alzheimer, porque como pueden ver, tiene solo muy pocos botones, quizás los botones más indispensables para que funcione el radio. Prender, apagar, volumen y cuatro estaciones que pueden fijar y que además puede ser escrita con la misma letra de la persona, la estación de radio que se fijó. Em, Esto permite, si nos devolvemos al de trascendencia, tenemos como la humildad, la autorregulación, el perdón. Esto tiene que ver precisamente con cómo poder, a través de estas fortalezas, poder mantener la sensación de lo que les hablaba al comienzo, de lo que busca el diseño positivo, y es mantenerse en contacto con la vida y con el disfrute de la vida y con la apreciación por la vida misma. Y encontraron que precisamente había un gran grupo de personas a los que la música era ese vehículo. La música y en general las estaciones de radio permitían poder seguir en contacto o su forma de seguir en contacto con el disfrute de la vida. Entonces, ahora vamos a hacer el último ejercicio ya para cerrar, que hemos llamado Silver Nobel Prize. Entonces, de nuevo, eligen un producto, eligen aquel que no solo genera placer o significado, sino que contribuye a construir una mejor sociedad a través de virtudes y fortalezas humanas. Piensen cómo mejora las vidas individuales y colectivas y qué cambios impulsa. Y ahora imaginen que ese producto tuvo tanto éxito que se gana un Silver Nobel Prize por hacer un mundo mejor. Escribe cómo le contarían esa noticia a unos estudiantes de colegio, haciendo énfasis en qué virtudes y fortalezas fomentó el producto y cómo lo hizo. Cómo le contamos a generaciones más jóvenes la importancia de lo que ustedes están haciendo hoy en día y que esos niños y niñas eventualmente, si hacen todo bien, o la gran mayoría, llegarán a ser personas mayores, llegarán a envejecer. Cómo le contamos a generaciones menores la importancia de lo que ustedes están haciendo hoy en día. Entonces, para eso vamos a darnos unos 3 minutos finales. Ya con esto sería nuestra última actividad y cerramos, mostrando precisamente cómo sus productos o servicios hacen un mundo mejor. 3 minutos.
Bueno, entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, les queda este ejercicio de tarea. Por ahí vi que ya algunos lo respondieron. Em, Ojalá puedan sentarse y pensarlo, como uno le cuenta a generaciones más jóvenes la importancia de lo que hacemos, es quizás un ejercicio que nos obliga como a articular unos argumentos diferentes a los que quizás casi siempre explicamos a otros de la importancia de nuestro producto o servicio, pero cuando lo pensamos en clave de explicarle a otras generaciones como niños o niñas, seguramente ahí es un ejercicio creativo que nos lleva a pensar si hay otras cosas que es importante mencionar o elaborar en el valor de nuestras propuestas para que justamente esas generaciones también entiendan por qué esto es pertinente y por qué esto es importante. Ya para cerrar, los quiero dejar con dos elementos clave que terminan como de redondear la idea del diseño positivo. Y es, lo primero, quisiera que no se llevaran una idea de que el diseño positivo no necesariamente aborda todos los ingredientes en el mismo grado. Es lo que yo les decía antes, aquí no tenemos que coger esto como un checklist en el que todos nuestros productos tienen que tener absolutamente todo en la medida más alta, no. Podemos hacer un énfasis mayor en uno de ellos y creo que en todos estos ejercicios lo hemos visto, inclusive a veces nos queda más fácil pensar en nuestro producto o servicio en términos del placer que genera, en otros casos del significado personal o en otros casos desde la virtud, y eso está muy bien. Sin embargo, la invitación con esto y al mostrarles de qué se trata el diseño positivo es que puedan, puedan tenerlo como un mise en place, ¿no? De que su diseño pueda cumplir o tengan sobre la mesa esas cosas que permiten acercar a las personas a su felicidad o a su bienestar subjetivo, pero sobre todo asegurarse de que su diseño no tenga efectos negativos sobre los otros dos, ¿no? Que entonces a costa de generar placer o a costa de acercar a las personas a su mejor versión, estemos erosionando algo de otro lado. Y lo segundo, que también me parece clave, que quede muy claro para todos, es que el diseño positivo no niega el lugar de las emociones negativas. Inclusive sabe que también en las emociones más difíciles, en la dificultad, en los retos, hay riqueza de la experiencia. Entonces la intención no es diseñar para que las personas se sientan bien todo el tiempo y nunca se sientan mal. En cambio, se trata de diseñar de forma que las personas tengan oportunidad de abrazar todas las dimensiones de la vida, incluyendo también la dificultad, la adversidad y la oportunidad. Entonces, no es el diseño positivo no es la versión utópica de diseñar, porque eso sería pensar que nosotros como seres humanos nunca, nunca habría posibilidad de sentirnos mal, en dificultad, en estrés, con dolencias, sino pensar precisamente que en la combinación también de ambas y de darle lugar a la felicidad, sin que eso implique no reconocer la dificultad y las emociones negativas. em, Hay riqueza de la experiencia y que desde lo que nosotros diseñamos como productos, servicios, experiencias o negocios, podamos contemplar estos tres pilares para el fin último, que es eso, que es el florecimiento humano. Y que desde lo que cada uno de nosotros hacemos y desde lo que queremos poner allá al servicio y a la posibilidad de las personas, pues podamos acercar y elevar su calidad de vida y su bienestar subjetivo. Entonces, ya para cerrar, me gustaría leerles esta cita también de Desmet y Polly Meier, que son los fundadores y creadores del diseño positivo, que dice, la contribución del diseño, y en particular del diseño positivo, radica en las posibilidades de lo que uno puede hacer con él, lo que facilita y lo que representa. Y creo que justamente esa es la invitación en la que creo que todos ustedes están encaminados y es qué posibilidades abren en las personas, bien sea en las personas mayores, en sus cuidadores, en sus intermediarios, qué pueden hacer con sus productos y servicios para hacer de esos unos propósitos de educación, de autonomía, de plenitud, de tranquilidad, de calma, cómo lo están facilitando y qué quieren que represente para esas personas en sus vidas. Así que bueno, con esto también termino, me pasé un minutito, pero ha sido un gran honor y placer poder compartir con ustedes estas tres sesiones. Sé que ya están al final
de este gran camino. Los felicito porque creo que esta convocatoria siempre ha sido, en estas tres cohortes, nos ha mostrado que lo que sí se tiene en común siempre son personas con la motivación más alta, compromiso más alto, pasión más alta. Y bueno, les deseo en esta ya último tramo todos los éxitos, toda la motivación posible, que no sea ya al final que se ha hecho tanto, y no aflojar. Y que bueno, que ojalá todos hayan disfrutado también de este camino de aprendizajes. Les dejo como siempre mi forma de contacto, en caso de que alguno quisiera eh, que lo escuchara, recibir apoyo, compartir algo. Siempre los canales están súper abiertos. Pues como ya se los dijo tanto Raquel como Dani, he podido acompañar las tres cohortes de Región Plateada como tallerista, pero también como mentora. Entonces, eh, pues si hay algo en lo que pueda también ser de apoyo y de utilidad para ustedes, les dejo mis formas de contacto para que me escriban de mejor forma por el correo, es como lo más eficiente. Pero si no, también les dejo otros canales. Así que bueno, muchas gracias a todos y les deseo los mejores éxitos en este último tramo del camino. Gracias, Juli. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Bueno, antes de cerrar, para los que sigan por aquí, tomémonos la fotico de despedida, ponemos camaritas quienes puedan y hacemos la fotico. Mientras prenden camaritas, recuerden que mañana tenemos clínica opcional, vamos a estar con Anacare. Ellos nos van a presentar la solución tecnológica que integra diferentes aliados del ecosistema, entonces va a estar bien interesante para que quienes puedan conectarse, pues estén ahí y puedan participar. Entonces, bueno, por aquí ya tomar la fotico. Va a la primera pantalla y ya me paso a la segunda pantalla. Listo. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Gracias, feliz día para todos. Gracias. Buenas tardes, nos vemos. Gracias, feliz tarde.